vamos a hablar de reglamentos. Reglamentos 23, que creo que todos estáis al día en canales, en noticias, habéis visto listadas todas las noticias de los reglamentos, lo que va a cambiar el 23, que no es mucha cosa, pero para mí va a tener bastante relevancia. Vamos a comentarlo esto hoy, vamos a listarlos y vamos a comentarlos y debatirlos y analizar qué pueden aportar y qué pueden, bueno, no perjudicar o ayudar a las carreras, a lo que todos queremos, que las carreras sean más entretenidas y más divertidas, ¿de acuerdo? Hoy no voy a estar solo, ¿de acuerdo? Hace días que no entraba mi compañero José Tesouro y hoy vamos a hacer este vídeo con José. José, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Todo bien? De nuevo por aquí. Bienvenido. Hacía tiempo que no entrabas. Para mí se me ha hecho eterno. O sea, no sé cuánto tiempo, igual para ti menos, pero para mí se me ha hecho eterno, ¿eh? Porque un mes, yo diría que un mes por ahí, ¿eh? Tampoco tanto, pero claro, un mes has hecho un montón de vídeos en un mes, entonces por eso mismo te se hace, claro, si hicieras un par de ellos, pues solamente haría 3, pero igual has hecho 10 o 12, entonces claro, hace mucho tiempo, claro. Bueno, José, ¿te apetece hablar de reglamentos? Sí, cómo no, me apetece, aunque, a ver, los leí ya hace algunos días. De todos modos no cambió nada, o sea, lo que yo tenía pensado, sigo pensando lo mismo, ¿vale? O sea, lo más raro, luego hablaremos de ello cuando toque, ¿vale? Lo de la gasolina, que lo veo raro, y luego te diré por qué. Vale, vamos a empezar a hacer una especie de... Voy a hacerlo con fotos, ¿vale? Voy a hacerlo con fotos y voy a poner fotos de los temas que vamos a ir hablando. Vamos a empezar con una lista de reglamentos técnicos, vamos a listarlos. Y yo les voy diciendo, si tú quieres analizar algo de esto que estoy diciendo, pues pop, tú me cortas y sigues, porque primero los voy a listar y después vamos a analizarlos, ¿vale? Técnicos, luego un tema de neumáticos, que hay un cambio también, y un tema de horarios y tiempo de entrenamiento, que también es muy, muy interesante eso, ¿vale? Entonces, lo primero, hoy ha habido una actualización de reglamento por parte de MotoGP. Ha habido una actualización, José, que esta no es muy importante, pero es el tema del procedimiento de salida, ¿de acuerdo? Que se ve que, según he entendido en el vídeo, que estaba en inglés y lo he escuchado hoy, se ve que la gente que está en parrilla y cuando sale el cartel de 3 minutos, se ve que tienes que salir de pista. Bueno, los mecánicos tienen que dejar la moto libre solo con la persona de acompañamiento hasta un minuto, y si tú tienes que hacer algo con la moto, tienes que coger la moto y llevártela al pit lane, ¿no? Después del pit lane la cambias el neumático, lo que sea, y a veces salías del pit lane a veces, ¿no? Pues ahora se ve que dicen que salen todos de parrilla. Cuando tú sales a la vuelta de formación, te pones en parrilla y te pones el último. No sé si esto cambia mucho, porque a mí me suena que a veces se ha hecho así también, pero bueno, esta ha sido una actualización. Di, José. A veces se ha hecho así también. Todo depende si te da tiempo, ¿vale? Saldrías el último, pero tendrías que adelantar al séptimo, ¿vale? Antes de que se forme todo. Así es como estaba antes. No sé si se pronuncian algo sobre el coche que cierra parrilla. Antes tendrías que adelantarlo. Si llegabas detrás de él, tenías que entrar en pit lane y salías desde el pit lane, no salías último. Vale. Ahora salen todos de parrilla. No sé cómo lo harán, porque esto cuando salen 10 tíos al pit lane a cambiar neumático, claro, y van 10 tíos, tendrán que ir por orden de, no sé cómo lo van a hacer, el orden de llegada a parrilla, ¿no? Pero bueno, esto es un cambio que ha salido hoy. Otro cambio que se ha dicho es las banderas rojas, que de 0 a 3 vueltas, si sale bandera roja, la carrera no puntúa. Si son hasta media carrera, se puntúa la mitad, y a partir de media carrera se puntúa toda la carrera, todo el resultado de hasta bandera roja, ¿vale? Si tú sacas la bandera roja antes de 3 vueltas, no hay puntuación, la carrera se anula y ya está, un gran premio menos. Si ha pasado la media carrera, se da la mitad de puntos, y si han pasado más de media carrera, se da la totalidad de puntos. Esta es otra que tampoco nos interesa mucho comentarla o debatirla, no nos aporta mucho. Más cosas. Esta es un poco ya más... Mira, un momento, Luis, vamos a ver. Eso que acabas de decir, eso ya estaba igual, ¿vale? Pero estaba igual, pero eso que dicen no es real, ¿vale? ¿Por qué? Te explico. Vamos a ver, tú imagínate que se da una carrera y hay una bandera roja y se para la carrera en las 2 vueltas y media, ¿vale? Eso ya paraba, ya pasaba y era carrera nula. Pues esa carrera no había existido, ¿vale? No había existido, pero luego la salida siguiente le quitaban 2 o 3 vueltas. Vamos a ver, ¿cómo quitas 2 o 3 vueltas a una carrera si no ha existido una anterior? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo?
¿vale? Es una carrera nula, no ha existido para nada. Sin embargo, le quitabas 3 vueltas. Eso ya lleva pasando. Me imagino que seguirá igual. O sea, si la carrera nula no hay puntos, evidentemente, no hay nada, pero la carrera siguiente se le quitan 3 o 4 vueltas. Quitarle 3 o 4 vueltas es condicionar una carrera para mucha gente. Y es una lotería y se beneficia a otra, ¿vale? Tú tienes una moto para 27 vueltas, no para 22. Vale. Bueno, es por el tema de los horarios también, ¿no? Por el tema de no perjudicar la salida de MotoGP, ¿no? Porque son anteriores a MotoGP Esto es Ya, por lo Moto2 y Moto3, ¿sabes? de esto hablamos ya también, Luis. Vamos a ver. En su día, las carreras, cuando estaba haciendo, o sea, en su día me refiero antes de Dorna, ¿vale? Esto lo cambió Dorna. Las carreras eran juntas. ¿Para qué? Para que la gente no se agobiara en los circuitos. Que ahora, bueno, pues hora y media esperando de una carrera hasta la otra, ¿vale? Pues, entonces había 20 minutos. Yo recuerdo las barbaridades que hacía Freddy Spencer de bajarse de una moto. No tenía tiempo a cambiar el mono, ¿vale? O sea, tuvo algún desmayo porque corría en la de 500. Si tuviera una hora y media, como tiene ahora, posiblemente le da tiempo a irse al jacuzzi. Entonces, vamos a ver, si ahora mismo paras la carrera de Moto2 y esa carrera pierde por no quitar 3 vueltas, porque 3 vueltas, si está rodando en 1.45, son 6 minutos, ¿ok? 6 minutos. O sea, si tienes una hora y media desde la 1 menos 5 así, que termina habitualmente, dura 40 minutos, la de Moto2 hasta las 2, o sea, las 12:40. O sea, tienes una hora y 20, ¿vale? Hasta que empieza la de MotoGP, 6 minutos. O sea, yo eso lo he comentado muchas veces y no le veo sentido a eso. Eso hace años, tienes razón que era así, porque evidentemente no había tiempo, no lo había. Ahora tienes una hora y media, por lo tanto, quitar 6 minutos a una carrera no creo que te cambie nada. Vale. Sí, lo que pasa es que los calendarios, los timings no se pueden, aunque tú tengas una hora y media, tú no puedes adelantar o atrasar a una carrera, ¿sabes? Porque está todo ya preestablecido, ¿no? Los horarios, los periodistas han ido a comer, lo que sea, los horarios no se pueden ir modificando. Intentan que MotoGP no se atrase, esa misma carrera de Moto2, ¿vale? O sea, hablamos de Moto2 porque es la que va a perjudicar a MotoGP posteriormente, ¿vale? Tú imagínate que esa carrera se da en agua. En vez de rodar en 1.45, ruedas en 1.55 las 27 vueltas. Evidentemente, esa misma carrera ha atrasado más de 6 minutos y no pasa nada. O sea, que eso lo hacen, no sé por qué lo hacen, porque está así y ya está. O sea, otra cosa es irte mucho en el tiempo, ¿vale? Irte 20 minutos, media hora, vale, entonces lo entiendo porque es lo que tú dices, es así. Pero es que estamos hablando de quitar 3 vueltas. Quitar 3 vueltas a una carrera que está rodando en 1.40 es que no son ni 6 minutos, son 5 minutos. O sea, no creo que condicione nada. O sea, ya a mí no me parece bien que quiten 3 vueltas a una carrera, ¿vale? Más cosas, el 105% del tiempo de carrera. Sabéis que esta regla estaba escrita, pero no se aplicaba, ¿de acuerdo? O sea, se aplicaba dependiendo, pues, el capricho de siempre, ¿no? Este año va a ser estricta. El que no esté en el 105% del tiempo no hace la carrera, ¿de acuerdo? Entonces, para que tengamos una idea, el 105% de un minuto son 3 segundos, ¿ok? O sea, un circuito de un minuto, 3 segundos. Un circuito de 2 minutos, pues entiendo que sean 6, ¿no? Circuito de 1 y medio, 4 y medio. Claro, hay carreras que pasa, carreras que no. Hay un ejemplo, por ejemplo, el año pasado pasó en Portugal, por ejemplo, Portugal, el primero que está aquí, que es Onku, que está aquí, tiene un tiempo de 2.03, 2.04 casi, ¿vale? 2.04, parece que estos de la última fila, pues desde Río, Carrasco, Alonso, estos 3 o 4 pues se hubiesen quedado fuera de carrera, más o menos, no he hecho el cálculo, pero más o menos cuadra que se hubiesen quedado fuera, ¿vale? O sea que esto sí que, José, va a hacer que pues gente se quede fuera, ¿no? Esto a la gente que le preocupa la audiencia de MotoGP, pues esto tampoco nos aporta nada, pero a nivel deportivo, a la gente que está ahí, pues bueno, pues los que corren, pues sí que les interesa, ¿de acuerdo? Estos son cositas que no son muy relevantes. La primera, un poco relevante, que la sabíamos todos, José. Bueno, ¿quieres decir algo, José, de esto del 105%? No, a ver, yo lo veo bien, ¿eh? O sea, es un campeonato del mundo, pues, vale, y mira, eso no pasaba cuando hace 30 años o 20 años, cuando la gente llevaba unas motos muy diferentes, cuando alguien llevaba un NSR 500 oficial y otro llevaba, no sé, una tricilíndrica de hace 20 años, bueno, pues hacer eso, vale, pero ahora mismo que llevan
Sí, por ejemplo, Marco Papa, vale. Sí. Pero ahora mismo que todos llevan la misma moto es una barbaridad. Y lo que estoy viendo, yo no me había fijado en eso de los tiempos que me acabas de poner ahora, pero eso es una barbaridad. Es que no son 4 segundos. Es que eso es una barbaridad. Es que eso, no sé. Yo te digo que yo mañana te encuentro 2 o 3 tíos que dan 2 vueltas y están a 3 o 4 segundos de cabeza de carrera, ¿eh? En Moto 3. No están a 8 segundos. Es que eso es una barbaridad, tío. 8 segundos en un circuito de 1,30 y pico es una barbaridad. ¿Vale? Ya. Bueno, esa norma, pues saben que algún fin de semana no van a correr. Pocos, porque he mirado varias carreras y muchos están en 3 o 4 segundos, el último, ¿vale? O sea que no es siempre esto, ¿eh? Este dato he escogido por último porque me ha parecido muy, Ya, como ha dicho José, escandaloso, pero no es siempre así. Hay otros que no. Y no he hecho aquí la estadística de esto porque tampoco, ¿vale? Holshot, el delantero, se sabía, entró, se quitó, la gente incluso que lo ponía lo quitaba porque no era como buscar más lío, ¿no? El holshot delantero se permite para la salida, pero no en carrera, ¿vale? José, esto lo sabíamos todos. Sí. Yo creo que esta no aporta tampoco mucho porque entró ese holshot y tampoco los de Ducati se quejaban que tampoco les hacía mucho y bueno, estaba ahí la cosa como que era una flipada más de Gigi, que era una cosa muy necesaria, es mi sensación, ¿eh? No sé si tú tienes otra percepción de esto del holshot delantero, no, José. Por eso se quitó, ¿vale? O sea, se quitó porque en Ducati no podía quitar provecho de ello. Si lo quitara, igual que el resto de las cosas, evidentemente, que me parece bien, ¿eh? O sea, ellos lo inventaron y esto no me parece ilícito, mientras que sea así, ¿vale? Pero o sea, ¿tú crees que si Ducati le hubiese ido bien esto, no se lo hubiesen quitado? No, es eso, ¿no? No, igual que el trasero, ¿vale? El trasero, ¿cuántas marcas votan en contra del trasero y sigue ahí? La única que vota a favor es Ducati. ¿Qué ocurre? Que el reglamento está igual que en la Fórmula 1. Que depende cómo lo veas, está bien así, ¿eh? Porque yo tengo dicho, joder, no está bien así. O sea, aquí no puedes tener una democracia. Bueno, ni aquí ni en muchos sitios porque si no sería un Cristo, ¿vale? Es como si, yo lo tengo dicho muchas veces, si pones una empresa en democracia y vota pues todo el mundo, todo, los sueldos, las horas de trabajo, pues la empresa duraría 3 meses. Y esto es igual. Pero vamos a ver, el hotshot trasero, lo que te decía, Ducati es la que más evolucionado lo tiene porque es la primera que lo hizo y es la única que yo sepa, es la única que votó a favor, ¿vale? Y se quedó el hotshot, ¿vale? Porque tiene que haber unanimidad. Siempre, si hay uno que no vota, pues se queda así. Está claro. Vale, holshot. El apéndice aerodinámico bueno, no sé si es aerodinámico, esto lo que da ventilar la rueda. Esto, me acuerdo de este apéndice. Bueno, este apéndice, perdón que voy muy a destajo, este apéndice lo han levantado 15 milímetros, ¿vale? ¿Por qué? Porque tocaba los pianos, o sea, lo han levantado, esta cuchara famosa, la cuchara, ¿no? Se ha levantado porque tocaba y tal, ¿no? Me acuerdo de este apéndice porque cuando salió tenían que haber eliminado Dovizioso del Mundial por esto, porque se prohibía poner apéndices con carga en elementos que tengan movimiento. En un carenado sí, pero un basculante, como el basculante pues bascula, ¿no? No se podía. Entonces esto, Ducati dijo que no es para carga, es para dar aire a la rueda. Y si hace carga, bueno, todo hace carga, ¿no? Si le da el aire, ¿no? Bueno, hizo entender, ¿no? Y esto, pues, cada vez tiene más números de que esto es para llevar el aire de abajo ahí y hacer carga ahí abajo también, pero bueno, que tampoco lo sabremos realmente qué hace, pero si da carga, por reglamento, lo tenía que haber eliminado a Dovizioso aquel año, que creo que fue el 17, no me acuerdo qué año fue ya, 16 o 17, no me acuerdo de esto ya, y pasó, ¿vale? O sea, pasó como siempre, ¿no? Que, bueno, al final, aquí esto parece el club de los amigos, ¿vale? El Mundial de MotoGP, y pasó. Este elemento sube ahora unos milímetros para arriba para que cuando pase por una zona irregular, como un piano, no toque y no salta, que pasó, no sé en qué gran premio pasó, ¿vale? ¿Algo que decir de la cuchara, José? Sí, esto va a ser igual. Mira, esto para mí no es para dar carga, ¿vale? Eso, la zona donde está puesto eso, por eso no está debajo de la quilla. Por si fuera para dar carga, aunque la pusieras debajo de la quilla, sería lo mismo. ¿Qué ocurre? Que si la pones debajo de la quilla, para lo que yo te voy a decir, que me imagino que no valdría para nada, ¿vale? Esto es, en esa zona donde está la temperatura, esto cualquiera puede hacer una prueba con una moto de calle, ¿vale? Andando en carretera, metes un termómetro de estos
de láser, que son baratitos, que o te lo puede prestar cualquiera, en cualquier frigorífico los tienes. Y la temperatura que puedes coger ahí detrás con aire caliente son 80 y pico grados. ¿Por qué? Están los coleteros de escape y todo el motor y el aire que sale de chorro por ahí, sale aire muy caliente, que va directito al neumático trasero. Con eso se desvían los flujos hacia los lados. Por eso está ahí. Si no, lo pondrías en la quilla. Lo que pasa es que en la quilla no te vale de nada. El aire caliente seguiría yendo a la rueda. Vale, este es otro. Más cosas. Bueno, soportes del disco de freno han dicho que han de ser metálicos y no de carbón, no sé qué. Bueno, de aleación metálica, ¿vale? Los soportes de los discos. Tampoco es algo que es un tema de seguridad, entiendo, ¿vale? Seguridad y no sé si el peso, ¿no? Bueno, el peso en todo lo que rueda. Yo me acuerdo una anécdota de cuando estaban los Gavira en Super Sport, los hermanos Gavira, que cuando empezó el Open Ducados, ¿no? Que pasó de 2,5, que era luego Super Sport, no me acuerdo, era Super Sport y era Open Ducados, y venían los portugueses a correr aquí a Albacete, me acuerdo que estábamos en Albacete, y todo lo que giraba lo tenían limado hasta las cejas. Los discos de freno, los interiores estaban lo mínimo para que no se rompiera, todo estaba súper limado. Pesaron la moto esa en Albacete y no sé cuántos kilos daba de menos y las tuvieron que apartar bueno, no dejaron salir o cambiar las piezas porque era una locura. Todo lo que rodaba se limitaban a limarlo, a que pesase menos, ¿no? En aquella época. Y entonces los interiores de los discos eran súper finos. Yo me acuerdo que lo veías y, hostia, parecía que se iba a romper, ¿no? Incluso, o sea, una cosa que me ha venido a la mente ahora cuando he visto esta normativa de los interiores de los discos, ¿de acuerdo? Primera... Sí, eso... Por eso por movimiento giroscópico, igual que las llantas, ¿vale? Podrías llevar llantas mucho más reforzadas y la mayoría son, pues, magnesio y materiales súper ligeros porque, a ver, una rueda o un disco, ¿vale? Cuando va girando el movimiento giroscópico, cambiar eso de lado, eso tú coges una rueda, una llanta de bici, ¿vale? La coges con las dos manos, metes un eje medio y le das vueltas despacito. Y la intentas hacer girar con las manos. Digo así en el aire, ¿eh? Te pones en una silla, ¿vale? Y la giras fácil, ¿vale? Dale, que alguien te dé vueltas más rápido. Mira lo que pesa ahora una bici. Y te va a costar girarla. Eso de hacer así, olvídate, no eres capaz de hacer esto, ¿vale? Entonces vas así y luego así. Hablando de lo que le puedes dar vueltas a la rueda de una bici con la mano. Igual equivale a 15 kilómetros por hora, no a 300 y pico, ¿vale? Entonces eso claro que es muy importante. Vale. Otra que es la edad, ¿de acuerdo? Esta es otra que la edad 18 años al mundial se llega ya hecho un machote, un versito, 18 años, tal. Pero, como siempre, y aquí es, como siempre, hemos dicho listar las normas y debatirlas, como siempre, cuando tú, bueno, en el anterior tema, Jero, nuestro amigo ingeniero, nos ha comentado que también es un tema de costes, ¿no? Del interior del disco, un tema de costos, ¿vale? De presupuesto, ¿vale? Como siempre, nos gusta debatirlo y analizarlo y criticarlo si se puede, ¿no? También, como no. Entonces, la normativa de 18 años es pura seguridad bueno, seguridad tampoco, ¿no? Porque un accidente no te pasa por tener un año más o menos, ¿no? Pero sí por el efecto, ¿no? De que un joven, un menor muera, ¿no? Entonces, claro, 18 años está bien porque los chavales no tienen que dejar el cole tan pronto también, ¿de acuerdo? Porque cuando tú te vas al mundial, esto que la gente lo tenga muy claro, los chavales que van al mundial, cuando dicen vas al mundial, automáticamente tampoco, porque hay algunos que no lo hacen, pero la gran mayoría deja los estudios porque es muy difícil compaginar estudios con estar todo el día por ahí con las carreras, ¿vale? Entonces, si tú hasta los 18 años tienes esa norma, te puedes centrar más en tus estudios, que siempre hace mucha falta eso, ¿vale? En todos los aspectos, ¿vale? Pero, como siempre hay un pero, es que el campeón del FIM, del Junior FIM, si es menor, este puede. Y esto es una cosa que no sé cómo se defiende, pero que pongan 18 años menos a uno porque ha ganado, pienso, madre mía, el que gana tiene otros privilegios, tío. Es que es increíble, tío. Yo no dejo de asombrarme con estas normativas, pero ya la conocíais también. Y otra que forma parte de la lista. Y José, ¿qué opinas de esta? A ver, me parece bien lo de los 18 años, creo que lo habíamos comentado cuando se anunció, ¿vale? Lo que me parece mal es el problema que van a tener en muy poco tiempo, ¿vale? Lo que tienen que cambiar son las motos.
la categoría Moto 3 tiene que seguir existiendo, pero en campeonatos nacionales, vale, en el FinCEP, o sea, en fórmulas de promoción, que es lo que es, ¿vale? Una vez que lleguen chavales con 20 años aquí, porque todos no van a llegar con 18, y los que lleguen con 18 no van a ganar el primer año, ¿ok? Igual se tiran 2 años o 3. Vamos a tener una parrilla con tíos de 20 y pico años, que me parece bien, pero con tíos de 20 y pico años de esta generación, que la mayoría de ellos, o muchos, pues miden un 85 y pesan 75 kilos, ¿vale? Entonces, esa gente, aunque tenga talento, no va a llegar aquí. La van a frenar sin saber, o sea, sin descubrir el talento que va a tener esa gente, que podría tener en Moto2. Yo creo que habrá mucha gente que llegará directamente a Moto2 sin pasar por Moto3, algo que estamos viendo últimamente y que vamos a ver cada vez más, ¿vale? Porque Moto3, tal y como está ahora, si no la cambian, por ejemplo, aquello que habían dicho de, bueno, yo lo dije hace muchísimo tiempo, años, prácticamente cuando empezó el Moto3, un cilindro más, o sea, hacer motores de 90 caballos en el Mundial, para el Mundial me refiero, no para correr Moto3 en la Bañeza o en el FinTech, para eso está muy bien, porque en los circuitos que se corre esas motos son ideales. Luego llevar estas motos a circuitos como el del Mundial es absurdo, con chavales de 20 y pico años con 80 kilos, que encima tendrán que pasar hambre, tendrán que hacer dietas de estas de modelo, ¿vale? Que muchas veces nos echamos las manos a la cabeza cuando hablamos de cómo se alimenta una modelo, o más bien cómo no se alimenta. Entonces, esto lo vamos a tener aquí, mientras que cuando empecemos a tener tíos de 20 años corriendo con motos de 55 caballos. Vale, más cositas y vamos a lo interesante que es las carreras de sprint y tal. Antes de las carreras de sprint y del Ducati, de los litros y de todo esto, penúltima que es un tema de seguridad, ¿no? Los cascos, el mono y tal. Cascos, hay 2 homologaciones FIM, ¿de acuerdo? Que son los que tienen que pasar, bueno, esos cascos solo pueden correr con esas homologaciones, que son pues cascos pues más reforzados, el grueso quizá más de la carcasa, bueno, más grosor y tal. O sea, al final es un resumen que son más reforzados y son a prueba más de impacto, ¿no? Y bueno, sí, yo creo que si te vas a una tienda de motos, pues verás cascos réplica. Los cascos buenos, los pilotos punteros deben tener su réplica homologada FIM. O sea, cuando tú te vas a comprar una moto, entiendo que vas a la tienda y tienes los homologados normal de la calle y los homologados FIM, que son los que molan, ¿no? Que son los de los réplica y tal, ¿no? Que no sé si están todos, pero deben haber bastantes, ¿vale? Eso y por culpa de Quartararo, por culpa de siempre de pecho aquí abierto, que no sabemos si fue por culpa del pecho, pero ya ha pasado 2 veces lo del mono. A Quartararo han hecho un cierre diferente para los monos y tienen que estar también homologados, ¿vale? Estas son las homologaciones estas que ponen en MotoGP, ¿vale, José? Homologación el casco, un step más en seguridad, y el mono para que no se abra un cierre diferente, que creo que a Martín hay una foto por ahí también que se le abría el mono por ahí, que no la tengo localizada, pero creo que a Martín también había una foto por ahí que se le abría el mono, pero bueno. José, ¿algo que decir sobre esto? Sí. No, mira, lo que tenían que obligar es a llevar una camiseta, o sea, una camiseta por debajo, no como llevan casi todos, y no como va a Quartararo. Se hubiera evitado o sea, una camiseta de estas finitas anti-abrasión, que son súper cómodas, ¿vale? Y que, bueno, no, eso es lo que tenían que empezar a obligar. Vale, se pueden fabricar depósitos más pequeños para las sprint races. José, primer cambio un poco ya más, ¿no? Que nos toca un poco más, ¿vale? De 22 litros, que se corre una carrera normal. Recordar una cosa importante, ¿vale? Son 22 litros. Las sprint races serán 12. La gente dice, no, que sean 11, la mitad. No. El protocolo de salida de box a parrilla y de línea de meta a box, con la vuelta final, es el mismo para 22 vueltas que para 11 vueltas. O sea, no puedes partir la gasolina por la mitad porque proporcionalmente estás más tiempo en pista dando la mitad de vueltas. O sea que yo creo que 12 en principio, bueno, si José no tiene otra reflexión diferente, en principio 12 es justo, bueno, más justo, porque no puedes hacerlo por la mitad porque si no, igual te puedes quedar tirado en la vuelta de regreso a box, ¿vale? José, primera normativa que sé que tú, Ducati, con el consumo y con todo, tienes muchas cosas ahí adentro. Vamos a ver,
No es por Ducati. Vamos a ver. Lo que dices es así, lo de... O sea, la vuelta es la misma, pero un litro más es una barbaridad, ¿vale? Un litro más por esa vuelta, sabiendo que, aparte, tirado no te quedas nunca, ¿eh? O sea, no te preocupes, tirado no te quedas nunca. Harías las últimas 5 vueltas a lo mejor con 180 caballos, por decir algo, me lo invento, ¿vale? Pero no te vas a quedar tirado, porque eso te lo regula la centralita. Pero un litro más para una carrera de 11 vueltas en muchos circuitos, es una barbaridad, un litro, ¿vale? Piensa que hay motos de calle que con ese litro prácticamente hacen las 11 vueltas, ¿vale? Seguramente que algunas por ahí hay motos que consumen un 2 y pico los 100, un 3, ¿vale? La CRF de 300, por ejemplo, que tiene un consumo de un 2,5, así, ¿vale? O sea que me parece mucho. O sea, eso sí es beneficiar a gente, no te digo a Ducati, te digo a quien sea. O sea, igual para el año que viene beneficia a KTM, porque saca un mapping diferente, ¿vale? Yo creo que todo el mundo va a tener que ponerse las pilas porque Ducati sí que va a sacar tajada de esto, evidentemente. Yo creo que de las carreras cortas, de las carreras al sprint, ahora mismo, tal y como está la cosa, no me cabe ninguna duda que Ducati saldría beneficiada de esto, ¿vale? Ya porque primero sales delante. O sea, las Ducati no van a salir el 14 o el 15. Entonces, para una carrera de 11 vueltas, salir en primera línea es muy importante, muy importante. Y si encima pues tienes una moto que acelera mucho, frena mucho, puedes bloquear muchas vueltas a gente más rápida, pues evidentemente son las favoritas. Tal y como están las cosas ahora, ¿vale? Igual hay sorpresas para el año que viene y como algún día las subo con Ducati también, no van a estar eternamente ahí. Vale. Ahora comentamos eso en el apartado de Spin Races, que hay mucho que hablar de eso. Este depósito dejan hacerlo más pequeño, que lo encuentro bien, porque al final a la gente le mola tener la moto bien con el peso en centímetro, ¿no? Claro. Entonces, bueno, si te lo regulan, que te dejen hacer uno más pequeño, que sea de aleación también, que no sea de otros materiales, pero que está bien. Más cambios. Estos a mí ya me preocupan más, ¿de acuerdo? Vale, ya lo sabéis. Primer cambio. Neumáticos que traerá Michelin para ofrecer a los pilotos. Pasamos de 3 opciones, es que esto es muy importante, ¿eh? Pasamos de 3 opciones a 2, ¿vale? O sea, si trae 3 modelos, uno más blando, uno más medio, uno más duro, pasamos a 2, o a un medio, a un duro, o a un blando y un medio, que le llamen como quieran, pero sean 2. Esto hace que, bueno, pues la producción sea diferente, pues esto baja costes a Michelin, para el tema del ambiente, perfecto, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, aquí Michelin lo que tiene que hacer es acertarlo bien, ¿de acuerdo? Porque antes tenías 3. Si ahora tú te quedas corto de blando o de duro, puedes liar un Cristo muy guapo, ¿eh? O sea, muy guapo. Sí, ¿de acuerdo? Eso va a pasar. Eso va a pasar. Y aparte esos dos, vamos a ver, ¿de dónde van a partir? Tú imagínate, ¿vale? Tú imagínate que esos dos ahora mismo partieran de el más duro de este año. O sea, el más duro de este año fuera el más blando del año que viene. Eso ya estaría beneficiando a una gente y perjudicando a la otra. Exacto. ¿Vale? O al revés, me da igual donde quieras que partas, ¿vale? O sea, si partiéramos así, evidentemente a Quartararo le iría bastante mejor este año, ¿vale? Si partiéramos así, ¿vale? ¿Por qué? Porque muchas veces, pues evidentemente, él necesitaba, bueno, y más gente también, ¿no? Pero te digo de la gente que está delante habitualmente. Necesitaba más duro y no lo había. Entonces, si con estos dos que vienen partieran del más duro del año pasado, ¿vale? Y después aún uno más duro, evidentemente, estás beneficiando a alguna gente y perjudicando a otra. O sea que la gente, y eso lo vamos a ver. Que tengáis todos claro que Michelin, las 3 opciones, blando, medio y duro, eran para abastecer a pilotos de diferente peso, estilo y motos diferentes. O sea, un blando y un duro podían rendir igual en una carrera, igual, ¿vale? Con un piloto diferente con el blando y un piloto diferente con el duro. Cuando tú eso lo reduces, estás diciendo a la misma vez que los pilotos han de ser muy parecidos también. Eso es así, ¿eh? O sea, que tenerlo en cuenta. Y al final, si tú diseñas un neumático que todo el mundo va con ese, una de dos, o el neumático es la bomba y le va bien a todo el mundo, que no me lo creo, o los pilotos, o habrá un tipología de piloto concreto que será beneficiario de ese neumático. Eso es así, ¿vale? O sea, eso es así, ¿vale? O sea que, ojo a esta lección de Michelin, que los pilotos tendrán que tener un patrón muy parecido de peso, tamaño, estilo y tal, ¿vale? Una copa monomarca, de pilotos, para que nos entendamos, ¿vale? Compuesto delantero, José. Ya se probó en Misano Test y Yamaha voló con ese compuesto. Esto es muy importante porque es un neumático que a priori
favorece a Yamaha y no tanto a Ducati. Me explico. Michelin introduce un neumático, bueno, pensamos que lo va a introducir porque aún no es oficial, pero han hecho las pruebas en Misano, el neumático ha gustado. Es un neumático con el compuesto duro, pero con grip de medio. O sea, ¿qué quiere decir? Que tú tendrás más soporte, tendrás más aguante, el neumático te aguantará más la moto, porque es más rígido, la moto no se te moverá tanto, pero tendrás la mordera como uno medio. O sea, una fantasía, esto es como la lista de la compra, ¿no? La lista de deseos, ¿no? De cualquier piloto trazador. Primer análisis, motos trazadoras, motos que tienen mucha velocidad en curva, beneficio, ¿vale? Otros pilotos que tengan más stop and go, pues si tiene ese grip, en principio no tiene que pasar nada. Pero aviso que en Cheste, Michelin trajo un neumático diferente delantero, ¿vale? ¿Os acordáis? ¿Os acordáis los que estuvisteis en mi directo el viernes, perdón? Ese neumático tenía la simetría de compuestos configurada diferente a la habitual, ¿de acuerdo? Tenía la parte más rígida, más dura del compuesto, partía del flanco, en este caso izquierdo, porque era Cheste, y abarcaba toda la superficie central hasta casi el principio del flanco derecho. O sea, dicho de otra manera, frenando el piloto, tenía siempre, desde que frenas y empiezas a inclinar, un tacto más duro con ese compuesto, ¿de acuerdo? Motos que buscan stop and go, como Ducati y Bagnaia, a veces que entran hasta dentro, ese primer parte del neumático más blandita no la tenían, ¿de acuerdo? Ese neumático hizo que Ducati no fuese tan bien en Cheste, ganó Rins, ¿no? Ganó Rins, segundo Binder, ¿ok? En Cheste, por ese cambio de neumático. Bagnaia estuvo en la miseria todo el fin de semana, no tenía feeling con el delantero, había más pilotos sin feeling delantero, o sea, ese neumático ya condicionó Cheste, y ese neumático podría condicionar el 22. Beneficiario de entrada, José, Yamaha, perjudicado, pilotos que buscan el ángulo de la curva más recto, encarando la frenada, ¿vale? ¿Estás de acuerdo un poco con esto? En Honda tienen un problema especial. Ducati igual sí, pero bueno, pequeño. Es que en Honda lo tienen de cojones, ¿eh? No he dicho Honda porque ya, si digo algo de Honda, ya que eso, como eso. No, ya me atacan. Pero es que ya por sentido común, es un neumático, hizo un vídeo diciendo neumático anti-Márquez, ¿vale? Otra vez. O sea que Márquez, toda esta etapa de cosas en contra que le han puesto a Márquez, que le han quitado la moto, que le han quitado el neumático, que le han quitado todo, encima vamos a más. O sea, todo neumático trazador, ¿vale? Para Márquez, sí, claro. ¿Vale? Vale. Presiones, José. Con esto acabamos ya, ¿eh? Con presiones acabamos. Presiones, sí que habrá penalizaciones este año con las presiones. Han hecho un sensor común, ¿vale? Que tendrá datos, online, ¿no? Como ahora, ¿no? Ahora tienen los datos todos, ¿no? Tú te analiza cada vuelta la presión que lleva el neumático cada vuelta, ¿vale? Este año son sensores propios y entonces no puede haber, se puede aplicar el reglamento porque cada uno pues puede marcar diferente. El año que viene hay un sensor único conectados a la central y habrá un tío ahí en pista que dirá, espero que lo digan por la tele también, ¿eh? Este tío está bajo presión, o sea, van a regular que la carrera para que tú durante un porcentaje de carrera no vayas por debajo de la presión. Tú puedes ir por debajo de presión en un momento dado, pero no puedes ir un porcentaje de carrera por debajo de la presión, ¿de acuerdo? O sea, tú imagínate que tú eres un piloto agresivo, que le metes mucha caña al neumático, lo calientas, y por ejemplo, quieres relajarte 10 vueltas porque vas primero, ¿vale? Vas primero. Hostia, y tú haces el cálculo para eso, tío, ¿vale? Para salir bajo, porque le vas a dar mucha caña y tal. Y vas primero, destacado. ¿Qué haces? ¿Aflojas? Sí, aflojo, pero si me baja la presión y me eliminan, ojo, ojo con esto, ojo, sí. No, ojo con esto porque eso parece una carrera de taxistas. O sea, de verdad, o sea, gente que tiene talento y que puede hacer una carrera a lo bestia hasta que le dure el neumático y tiene que estar conservando, rodando a lo mejor medio segundo más lento de lo que él puede y su moto puede. Por esto, esto es muy bestia, tío. ¿Cómo no va a perder interés? Joder, esto es muy bestia, es que es un chiste, tío. Esto es un tema de seguridad, también las presiones para que los neumáticos no revienten y no exploten y todo esto, que yo lo entiendo, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que claro, al final
Michelin, su prioridad Oye, es... que aprendan a hacer neumáticos. Oye, los Bridgestone no explotaban y había gente que salía. Stoner salía full desde la primera vuelta hasta la última. ¿Le explotó algún neumático? No, hasta que llegó Michelin. Cuando llegó Michelin explotó, bueno, muchísimos. Muchos. A ver, el primero fue el de Reading, aquel en. Bueno, y luego otro. O sea, que aprendan a hacer carcasas, tío. O sea, es una cosa suya. Es que es así de serio. Que me cuentas que va a explotar rueda. Igual que pasaba en la Fórmula 1, ¿vale? Cuando fueran a Estados Unidos, todos los Michelin explotaban y los Bridgestone dieron las 2 horas y pico de vuelta sin ningún problema. ¿Qué coño está pasando? Ya, o sea, hombre, eso es mortal, eso. Uf, eso lo vi yo, es que es así, joder, es que no me lo estoy inventando, eso lo sabemos todos, ¿no? Entonces, ¿qué coño están haciendo? O sea, ya sé que es un tema de seguridad, pero esta ha sido un poco decentes. Esta ha sido un poco la lista de cosas, y ahora vamos a ir a los horarios, ¿vale? Los horarios, José, vamos muy rápido. El viernes tenemos como cosa destacada es que MotoGP, con este entrenamiento de las 10:45, MotoGP, esto es viernes, hostia, MotoGP, solo había uno, MotoGP, 10:45, 45 minutos MotoGP. Vale, espérate, el sábado, es que 15 minutos... Hostia, aquí no me cuadra algo, porque el entrenamiento del viernes, Esto del viernes, sí, 45 minutos a las 11 menos cuarto, sí. Es que había un entreno... Ah, no, coño, vale, perdón, pensaba que vale, el de las 3, perdón. Ah, vale. El de las 3, importante, en estos dos entrenamientos de MotoGP, que son de las 10:45, 45 minutos, y el de las 3 de 60 minutos, ya hacen el tema de la Q2, ¿vale? Pero en este horario de las 3 es 60 minutos, dicen, porque podrás probar realmente el neumático 20 vueltas seguidas. ¿Te acuerdas, José, que los análisis que hacía yo el año pasado, que decía que no es lo mismo darle 10 vueltas, parar, darle tregua y volver a darle 10 vueltas? Que la gente decía, no, ha hecho 20 vueltas con el neumático en el FP4 y ha ido bien, en carrera ha ido mal. Bueno, pues que no es lo mismo dar no es ni parecido. Que 10 y 10, ¿vale? No estamos hablando de que se acabe la goma, es que volvemos a lo mismo, no hablamos de que se acabe la goma. La goma está bien, lo que hablamos de que el neumático se pone como una piedra, o sea, es inconducible. Vale, entonces, en este entrenamiento del viernes podrán hacer este test de carrera, darle todas las vueltas a los pilotos. El viernes llegas a la mañana, te pones a tu sitio y a las 3, simulacro de carrera ya. Como solo hay dos opciones de neumáticos, no puedes elegir. Por la mañana blando, por la tarde el duro. Esto es un poco, ya te dan la faena hecha, ¿vale? O sea, esto es increíble, ¿vale? Y el sábado, pues haces otro entrenamiento más, que es como una especie de warm-up, ¿de acuerdo? Que son 30 minutos por la mañana. Haces la Q1, la Q2 y luego la sprint race a las 3, ¿de acuerdo? O sea que realmente ha cambiado todo bastante en el aspecto en que con dos neumáticos y este horario es un poco, no pienses tanto en los neumáticos, ya te lo digo yo, y tú ponte aquí a correr directamente. Es un poco eso. A mí lo que más me preocupa de esto es lo del domingo, ¿de acuerdo? Que el domingo han hecho el Rider Fan Show ¿no? Que es un poco el postureo por las gradas y tal, y por el pit lane, ¿no? Que esto está bien para que la gente tenga ganas de ir a los circuitos, ¿no? Pero lo que más me preocupa a mí, que no sé, igual se me escapa algo, pero es que encuentro muy fuerte que Moto2 y Moto3 se planteen el domingo en carrera sin el warm-up. Y no porque el piloto tenga que calentar, y que hasta ahí lo entendería, que tampoco, Pero, tío, tú imagínate que haces un cambio de moto de setup radical porque ese fin de semana no te salen los números, no te salen los tiempos y no tienes entreno. Es que esto pasa siempre. Utilizas el warm-up para hacer el último setup de la moto. Sí, claro. Claro, es que, de un día para otro, tú te plantas en carrera y dirás, bueno, me arriesgo con un setup diferente en carrera, si no puedo probar en el warm-up. Al final era un domingo, bueno, al final lo probabas por la mañana y tenías, por ejemplo, eso, ¿no? Pero antes que hacer el sábado, es que es muy fuerte, ¿sabes? O sea que realmente el domingo pues llegas y Moto3 y Moto2 sin warm-up, que yo de verdad, a mí que me perdonen, pero esto lo encuentro una grosería para Moto3 y Moto2. Es como decirles, sí, mira, que estáis molestando aquí, o sea, sí, no molestéis mucho, ¿vale? Sí. Es otro maltrato a las categorías, tío. O sea, eso yo lo veo así. Y todo por esto, Todo por esto, Sí. Por hacer esto de... Bueno, el show. Público. El show del
del domingo para que los pilotos pues tengan contacto con el público, ¿de acuerdo? Vale, José, esto es un poco, hemos hecho un poco la lista, hemos comentado por encima todo. Ahora, yo creo que el tema principal, ya sabemos cuál es, el tema principal son las sprint races, ¿vale, José? De entrada yo te pregunto, yo ya lo sé lo que vamos a decir, pero que la gente te escuche. De entrada yo te pregunto, sprint races, ¿a quién beneficia? Moto, piloto, empezamos por la moto, ¿vale? Moto y por qué. A ver, a la moto, bueno, lo dije hace 10 minutos, o sea, te lo repito. Por eso te dije, puedo abundar un poco. Dejamos para después el tema de las sprint races, que ahora vamos a debatirlo bien, a las sprint races, ¿vale? Vale, ahora mismo tal y como están las cosas, sí, esto no da la vuelta, pero tendría que dar la vuelta como un calcetín, ¿vale? O sea, beneficia claramente a Ducati, ¿vale? Pues porque pueden aprovechar el mejor neumático blando, porque van a salir siempre en primera fila, y lo que te dije antes, salir en primera fila en una carrera a 10 vueltas, en muchos circuitos, pues en algunos será a 10 vueltas, o a 12, da igual, ¿vale? Y porque aquí también afecta el número de motos que son, ¿vale? Porque evidentemente están correando, aunque sean más lentas que tú, ¿vale? Lo que pasó este año, tú sales a lo mejor con un ritmo de la hostia, con una Yamaha, y sales sexto o séptimo, y tienes más ritmo que el que va a ganar la carrera. Pero tienes que en 10 vueltas pues pasar a 6 Ducatis, por ejemplo, y es jodido, ¿vale? O sea que por un montón de factores son las favoritas. ¿Qué ocurre? Que puede dar la vuelta, no creo que dé tanto la vuelta, ¿vale? En el año que viene. Creo que todo seguirá más o menos igual. A no ser que ellos mismos, me refiero a Ducati, la líen otra vez, igual que hicieron este año, y que empiecen el Mundial con la mejor moto, con el mejor todo, y se pierdan un poco haciendo, que es lo que le pasó este año, ¿vale? Que no entiendo muy bien por qué le pasan esas cosas, es un poco absurdo, pero bueno, por hacer un motor más potente, que no sé para qué lo requieren. Bueno, en realidad el motor más potente se requiere para poder meter más carga, que es lo que ellos buscan cada vez más, ¿vale? Entonces, evidentemente, si no tienes un motor muy potente, no puedes meter mucha carga, si no estás jodido. Vale, eso que has dicho Ducati, el año pasado pasó lo que pasó con Pecco, ¿no? Este año ha dicho Ducati que no va a pasar, que van a empezar con la moto ya que funcione, no van a hacer el tonto como el año pasado, que hace ya 2 años que lo hacían, no el año pasado, ya fue el anterior también, ¿vale? Y Valentino Rossi, el equipo de Valentino, dice que no lleva las 23 porque él prefiere llevar lo que sabe que funciona, ¿de acuerdo? No sé si Valentino dice eso porque está equivocado, porque este año no va a ser así, han dicho en Ducati, o porque se va a ir con Yamaha, que también lo dijimos aquí en el canal hace mucho tiempo, que Yamaha y tal, porque Yamaha con su tinglado del rancho, con Fantic, que también Fantic tiene mucho línea directa con Yamaha, porque sus motos de catálogo son Yamahas pintadas de Fantic. Sí. Eso es algo que ya está a la vista, pero Rossi ha dicho que este año va con las 22, porque no quieren de eso. Yo creo que no es bien así, yo creo que Ducati ha repartido, porque al final tantas oficiales, tío, yo no sé, vamos, sería ya una cosa, pero tampoco lo vamos a saber. Pero bueno, eso tú has dicho, José, no empezar flojo. Este año precisamente han hecho esa decisión en el equipo Valentino, sabiendo que Ducati dice que no se va a equivocar en eso, ¿de acuerdo? Pero bueno. A ver, no creo, porque, vamos a ver, cuando tienes una moto con una ventaja tan evidente, no tienes que hacer inventos, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que también es cierto que si te tiras 2 o 3 años sin hacer, aunque sea pequeñas evoluciones, porque la moto es buena, a lo mejor deja de ser tan buena, porque el resto de la gente que está con desventaja, evidentemente, lo dan todo, ¿vale? Entonces, pero ahora mismo, tal y como está Ducati, yo no haría demasiados inventos, ¿vale? A no ser que te encuentres que KTM o cualquiera de las otras de entres un paso muy importante el año que viene, entonces es cuando sí tienes que hacer inventos. Y después si los tienes que hacer a mitad de temporada, ahí tienes más problemas. Por lo tanto, entiendo a veces las cosas que hace allí, depende cómo las enfoque, y otras no lo entiendo, ¿vale? O sea, pero casi todas son bastante... Es lo que te digo, si tienes una moto tan superior, tú sabes que no te van a coger en este invierno. Es muy raro que eso ocurra, ¿vale? Es como las Hondas famosas de los años 90. Estuvieron, yo creo que 8 años sin tocar nada, prácticamente nada. Cambiaban un basculante, era la misma moto del 92, prácticamente hasta el 96-97. ¿Vale? Después sí que tuvieron que empezar a cambiar cosas, cuando fue la gasolina sin plomo y esas cosas, pero hasta entonces estuvieron así y les fue bien. Vale. Si tenemos claro que Ducati va a ser un poco la máxima beneficiada de esto, primero porque clasifica bien y después porque al principio con goma nueva
usada. Si tú tienes buena clasificación, quiere decir que también tienes primeras vueltas, porque tienes con goma nueva mucho rendimiento con goma nueva, ¿vale? Entonces habrá que centrarse un poco en los pilotos Ducati, ¿no? Entonces, ahora hay unas declaraciones de Chabati en el canal de Manuel de Pecino que ha dicho que Martín y tal, ¿no? Que Martín es uno de los candidatos. Yo me acuerdo que en el canal muchas veces hemos hablado de Martín, de que es un piloto muy potente con goma blanda, que le gusta mucho usar goma blanda, que es muy fuerte con goma blanda, que cuando se va a entrenar con las R's, bueno, él no va con R1, va con Ducati, lleva muchas gomas y le gusta poner mucha goma blanda. Es un tío que siempre es muy fuerte, es muy bruto con goma blanda y es uno de los que, aunque lo haya dicho también Chabati, parezca que yo lo diga porque lo ha hecho Chabati, aquí también lo hemos dicho muchas veces, lo de goma blanda, de Martín. Sí. Entonces, Chabati también ha apuntado a Martín como, ojo, que Martín la puede liar en las carreras sprint races, José. ¿Tú ves así también a Martín? Pues es muy posible, porque tiene facilidad para salir, aunque no sea siempre en pole. Vale, con esa moto es capaz de salir siempre, si no le pasan cosas, a ver, como el año pasado. Me refiero ni a lesiones, ni a tener que estar probando cosas diferentes cada fin de semana, porque eso ya te desquicia un poco mentalmente. Si lo tiene todo en su sitio y está centrado, yo creo que está siempre en primera línea, pole o primera línea, y eso para una carrera corta es muy importante, y siendo tan explosivo como él lo es, ¿no? ¿Qué ocurre? Martín en carreras cortas quizás de los que más veo, pero tampoco le veo en muchos circuitos aguantar 10 vueltas o 12, ni siquiera esas, ¿vale? ¿Sabes? Porque eso le pasó muchas veces, sale delante, tira 4, 5 o 6, pero 12 vueltas en cabeza, pocas veces lo hizo el año pasado, ¿vale? A no ser, bueno, las que estuvo a dar, pero fueron 2 o 3, ¿vale? El resto no. Entonces sale muy rápido, pero no sé si es por físico o por qué. Evidentemente tiene una forma de conducir muy física el chaval este, ¿vale? O sea, le gasta mucha más energía que Pecco, por ejemplo, evidentemente llevando la misma moto. Y eso pasa factura también. Ya, bueno, Pecco últimamente ha salido bien también, en las últimas carreras ha salido bien y no lo hace mal en las primeras vueltas. Pero, claro, el neumático parece que siempre será el blando, teóricamente debe ser el blando, pero luego tienes un punto de... O sea, el blando siempre dura 4 o 5 vueltas bien. Tú sabes que cuando hacen los cronos... Claro, es lo que te decía yo de Martín. 5 o 6 vueltas, sí. Pero 12... Entonces, claro, el neumático dura... para el crono es una vuelta. La segunda ya les cuesta más. A veces hacen 2 para un time attack y al tercero ya baja el rendimiento. O sea que el neumático blando sí que te da esas, como tú dices, 5 o 6 vueltas, pero tampoco las 10, ojo, ¿vale? Vamos, si has cogido ventaja y luego no se puede adelantar, pues bueno. Vale, entonces, sí, no, es que, claro, Ducati es la que más potencia tiene y es teóricamente la que más debería sacar ventaja de esto. Y yo siempre digo, José, que el neumático blando, en este reglamento que te dan motos muy trazadoras por el tema del neumático trasero, por el tema de las alas, del hotshot, todo esto que va sumando, que las motos van muy por raíles. Por otro lado, necesitas soporte en curva, porque si vas mucho retumbado y muy rápido, el neumático tiene que ser tirando a duro, ¿vale? Entonces, claro, Ducati en este aspecto, como es la que más corre, es la que, poniendo el blando, incluso en clasificación, es la que más diferencia marca respecto al ritmo de carrera. Por ejemplo, Quartararo pone el neumático de blando para el time attack y casi no baja el tiempo de su ritmo. Casi no baja, exacto. Sí, porque le falta más, o sea, no es que... Claro. O sea, le falta más soporte, ¿ale? Es un poco mi reflexión. Sí. Entonces, claro, Ducati... Sí, lo que le pasaba a Suzuki también. A Suzuki le pasaba lo mismo. Hacía lo mismo tiempo el día de la pole que hacía en carrera. O hay veces a Suzuki. Sí, y a Suzuki. Entonces, ahí Ducati pues tiene esa ventaja siempre de esa potencia o de poder sacar esa potencia, y cuanto más blando sea el neumático, cuanto más blando sea y más problema haya de neumático, siempre Ducati tiene más números. O sea, Ducati es la que más números tiene en todo, ¿vale? Entonces, y Yamaha y los demás pues tienen menos, tienen que tirar de otros recursos para intentar vencer a Ducati, o sea que es muy difícil que pase. Vale, la gente se pregunta por Marc. Yo Marc siempre he pensado que es más de neumático usado, neumático defectuoso, neumático que no funciona. Cuando hay mucho grip, a Marc le cuesta más, porque cuando hay grip es más trazador, ¿vale? La moto la mueves menos, claro. ¿vale? Pero claro, también este año cuando ha montado neumáticos blandos ha hecho buenos tiempos, no sé, Marc en principio no es
es más de final de carrera que de principio para mí, ¿de acuerdo? O sea que yo creo que tampoco esta norma del neumático de las sprint races es una norma para Marc a priori, tampoco. O sea, es que Marc, si tú haces un análisis técnico de sus características y del reglamento, parece que se lo quieren cargar. Es como un acoso contra Marc, ¿sabes? Si la sprint race es otra para mí, porque él con goma con goma nueva, pierde esa potencial que tiene de improvisación, de derrape, claro, de equilibrio, ¿vale? Porque eso que levanta la moto en Jerez, eso es equilibrio puro que tiene Márquez, ¿vale? O sea que, ¿estás de acuerdo con esto, José, también, de Marc? Sí, sí, totalmente. Otra cosa, estoy totalmente de acuerdo, pero también es cierto que Marc, cuando saca, quiero decir, es un tío que sale bien, ¿vale? Igual te sale quinto y está primero en la primera curva, ¿vale? Entonces, eso no hay mucha gente que lo haga, ¿vale? Entonces, claro, y luego adelantarlo no es fácil, ¿vale? Y te puede entrar en el jueguecito las 10 vueltas. Entonces, no le veo que lo perjudiquen tanto como puede parecer, ¿vale? Evidentemente, con neumáticos blandos y su moto, sobre el papel saldría perjudicado. Pero del modo que él tiene y con ese rojo que le echa en las salidas y en las primeras vueltas y para adelantar se inventa cosas, si sigue sacando eso, pues lo puede quitar en las carreras cortas. O sea, resumiendo, por un lado tenemos potencial de salida, salir bien y colocarse bien, y ser pillo en las primeras curvas y colocarse ya P2 o P1 o lo que sea. Y por otro lado tenemos lo del neumático nuevo, el rendimiento con neumático nuevo, que es, él es más fuerte siempre con neumáticos que no funcionen. Bueno, todos sus mundiales han sido con neumáticos más bien malos que buenos, dijéramos, ¿no? Ahora tiene más rendimiento ahora que antes los neumáticos, entonces es cuando le han crecido los problemas a él, ¿vale? Con más neumático, ¿de acuerdo? Vale, José, hemos hecho un buen repaso, pero antes de acabar, quiero preguntarte otra cosa, ¿vale? A ver qué opinas. El debate de Márquez, ¿de acuerdo? Márquez, Pernat está diciendo, de hacer dos líneas de trabajo. KTM ha hecho quiere hacer varias líneas de trabajo. Aprilia hace varias líneas de trabajo. Honda, ¿tú lo ves a Honda haciendo líneas de trabajo diferentes con Marc y con Alex Rins, por ejemplo, o no? ¿O ves Honda igual que siempre, cegada con los datos de Marc Márquez, ignorando al resto de pilotos? Lo digo porque... Yo creo... Sí, dime, termina y te contesto. Lo digo por este tuit de Rins, que es un poco, pues, yo diría que revelador, ¿no? Que pone que pequeña, se ha operado, ¿no? Se ha quitado una placa de la caída que tuvo, ¿no? En Montmeló con la bicicleta, ¿vale? Pequeña reparación de chapa y pintura hoy para llegar a tope el 23, que tenemos trabajo que hacer, gracias a todos los doctores. Ese tenemos trabajo que hacer, José. ¿Tú cómo lo consideras, tío? Yo es que... A ver, o es la ilusión... al margen de Rins o de quien sea, ¿vale? En este caso es Rins, pero vamos a ver, Honda es que tiene que llevar dos líneas de trabajo, tiene que hacerlo. Si hace una solamente, van a estar jodidos. ¿Por qué? Van a estar jodidos porque entonces van a hacer lo mismo que han hecho los últimos 8 años, ¿vale? Si se enfocan solamente en Marc, ¿vale? Y Marc acaba no ganando, ¿vale? O sea, no ganando me refiero quedando subcampeón. Eso es un desastre para Marc. Marc acabará marchándose. Y entonces tendrán un problema de otros muchos años teniendo una moto para nadie. Ya pueden fichar a quien sea porque van a estar en la mierda, ¿vale? Entonces, lo que tienen que hacer, yo lo que haría en su lugar es dos líneas de trabajo. No porque la de Rins no valga para Marc, ¿vale? Sino porque la de Rins ahora mismo no va a cambiar la moto de ahora para marzo del año que viene. Entonces, ahora mismo... Entonces, tienes que hacer una para que Marc al menos esté delante y esté al menos peleando por el Mundial. Y luego en la sombra, pues esta gente tiene que ir evolucionando una moto, digamos, para todos, ¿vale? Una moto más homogénea, ¿vale? Una moto más como Ducati, que yo creo que si tienen la capacidad, la tienen. La voluntad, no lo sé. Ahí ya sabes que tengo dudas, ¿vale? Porque me parece muy extraño un montón de cosas que está haciendo Honda, ¿vale? Y no sé si se ha liado. Sabes que la Fórmula 1 antes no estaba en HRC, ¿vale? Era un departamento de Honda diferente. De hace un par de años, los motores de Fórmula 1 están dentro de HRC. Entonces no sé si tienen mucho trabajo, si tienen falta de interés.
yo he visto a Honda con falta de interés, no te digo ahora, en el pasado, en otras cilindradas, he visto a Honda sin ningún interés en 125, con muy poco en 250. Yo recuerdo a Okuma-san diciendo que no tenía interés en 250 cuando Aprilia empezó a ganar, que su prioridad era 500 y las 8 horas de Suzuka. O sea, ponían las 8 horas de Suzuka por delante del 250. Entonces, claro, ¿qué pasaba? Aprilia ganaba, vale, me parece muy bien, y oye, ole por Aprilia, pero evidentemente no lo está dando todo. Ahora mismo en Moto 3, ¿Honda lo está dando toda? Nada. O sea, ni todo, o sea, absolutamente nada. Prácticamente tiene una moto de serie con un kit. Mientras que KTM es fábrica, que están haciendo cosas todos los días. Pensar que en MotoGP están con tan poco interés, no. Con tan poco interés, no. ¿Con el suficiente? Tampoco. Vale, porque que están mandando cosas, que mandan basculantes, que mandan encargos sacales, eso es lo que a mí me descentra. Eso Honda no lo haría jamás. Vale, entonces yo no creo que estén con todo ahora mismo, porque es que no están haciendo absolutamente nada. Ellos tienen medios, tienen dinero, tienen un túnel del viento que otras fábricas no tienen. Bueno, no la tiene nadie. Solamente Ducati tiene ahora un túnel del viento, ¿vale? Porque realmente pertenece a Audi. Bueno, realmente tiene dos. Uno el que trabaja en Porsche y el de Audi, que están en fábricas diferentes. Tengo entendido, tampoco estoy muy puesto en eso y tampoco tengo mucho interés en dónde están, ¿vale? Pero que son los que, el túnel del viento, que llevaban los Toyotas de las 24 horas famosos, perdón, los Audi de las 24 horas famosos, que arrasaron durante no sé cuántos años, que luego Porsche lo usó hasta que Porsche tenía uno propio cuando ganó con el híbrido también. Entonces, Ducati sí lo tiene y le es, digamos, gratis, ¿vale? Al menos no tiene que pagar a nadie no tiene que pagar, no sé, 15 o 20 mil euros la hora. Era una barbaridad lo que valía, pero es igual, me lo invento. 15 o 20 no creo que ande muy lejos. Y las demás fábricas como KTM, ¿qué hace? Pues evidentemente pagar. O Aprilia, o Yamaha, ¿vale? O sea que aquí los únicos que lo tienen realmente, digamos, más fácil es Ducati y Honda. Y Honda no lo está haciendo. O sea, los elementos estos aerodinámicos que le veo a Honda parecen cosas, bueno, vamos a probar, pero no ves algo elaborado que haya salido de un túnel del viento. No lo veo. Por eso te digo que no le veo todo el interés o poner toda la carne en el asador como sí está haciendo Ducati. Ducati con Audi detrás lo está poniendo todo hace muchos años. Todo. Yeah. Porque, José, hemos repasado el reglamento, hemos repasado las pre-races, hemos repasado el neumático delantero, el trasero. Hay un factor que no lo he repetido porque tampoco lo escuché bien, el tema de la carcasa trasera, más superficie de contacto, aparte de ser diseñada diferente, aparte de tener más superficie de contacto por defecto, la tiene porque se deforma más. Que yo este factor... Yo no lo había leído nunca, el de la... Oye, ¿vale? Eso hace mucho tiempo que te lo dije yo, y con el delantero también. No. Que más cuando se forma más, lo sabemos, pero que expresamente lo hayan hecho así, yo no lo sabía que lo habían hecho expresamente, ¿vale? Han hecho que se deforme más, o sea, esa carcasa deforma más. Entonces, esa moto ya debe ser muy poco ágil, ya con esa carcasa trasera. Sí, exactamente. ¿Vale? O sea que esas imágenes de tan toscas las motos, aparte de ser por la superficie de contacto, aparte es porque se ablanda mucho en la zona de inclinación, ¿vale? O sea que la mejor forma que tienes para hacer eso, hay un Pirelli por ahí que funciona muy bien por eso mismo, pero es muy curioso porque ahora no recuerdo el nombre, ¿vale? Pero, o sea, yo lo he probado y es una pasada. Tú cuando montas el neumático y lo comparas con otro, ¿vale? Con un Michelin, ¿vale? Por ejemplo, ¿vale? O me da igual, un Metzeler. Bueno, aunque Metzeler y Pirelli básicamente es lo mismo, son de la misma fábrica. La carcasa es durísima, ¿vale? Entonces dices, ¿cómo es posible que es un neumático o sea, al deformarse, realmente lo que hace es tienes más huella de contacto, ¿vale? Tú tienes un neumático redondito, perfecto, y, joder, pues tienes esto. Pero si lo deformas, ¿vale? Pues tienes, bueno, solamente que ganes, oye, 3 o 4 milímetros con la superficie de contacto que tiene un neumático, pues igual hablamos de un 15%. Es una barbaridad. Pero el hecho es que la carcasa, o sea, lateral, es muy rígida, o sea, no te hace flanear la moto porque tú dices, si hacen una carcasa tan blanda que se deforme tanto, es una mierda.
porque entras en compromisos en otros sitios, ¿vale? Llevas la moto, eso a mí me da muy mal rollo, las carcasas blanditas por eso me da muy mal rollo, ¿vale? Aunque agarran, parece que te están avisando continuamente y no te dejan conducir, ¿vale? Pero sin embargo, la carcasa lateral es muy rígida, muy buena, y la carcasa donde debe ir la goma, donde va el contacto, no lo está. ¿Vale? Eso es una artistada. Y eso te hablo ya de neumáticos que tú puedes comprar en la calle, ¿vale? Que aunque valga un ojo de la cara. O sea que al nivel que pueden tener MotoGP, aunque sea Michelin, digo aunque sea Michelin, ¿vale? Pues evidentemente tienen la capacidad de hacer eso. Y eso ya un día lo hablamos en audios tú y yo, ya al principio del campeonato, la deformación de los neumáticos. Y yo estoy seguro que es eso lo que le da. ¿Por qué? Más superficie de contacto. Si no es por eso, no lo puedes conseguir fácil. ¿Por qué? Tú, en la medida del neumático, tienes la misma. Puedes hacer dos cosas, neumáticos más picudos, ¿vale? O neumáticos más redondos, ¿vale? Una cosa te perjudica en una cosa y otra te perjudica en la otra. Entonces, lo haces más o menos en el medio, ni tan como los quería Biaggi, ¿vale? En la Aprilia, que eran picudos, que eso tenía que ser súper nervioso, aunque con la moto inclinada era una pasada, una vez que la llevabas inclinada. Si se lo das a otro piloto, con esa moto no podría ir, ¿vale? Entonces, la forma es esa, la que tú acabas de decir, que ya lo comentáramos hace tiempo, esto, y que se deforme, o sea, una superficie que cuando se deforma, entonces son motos que son muy poco ágiles, es de ir por una trazada, ir por esa trazada todo el rato, ¿vale? Es así, o sea, que eso, lo que acabas de decir, estoy totalmente convencido porque eso yo lo creí siempre. La lista de reglamentos anti-Márquez, ¿vale? Lo digo porque si Márquez gana el año que viene, yo aquí tengo mis fotos, ¿no? De mis ídolos, ¿no? Sabes que tengo aquí Jean-Michel Bail, tal. Yo voy a poner aquí a Márquez el año que viene como mi ídolo, porque esto yo lo voy a poner para mí mejor piloto de la historia, ya seguro, sí o sí, porque tiene el trasero anti-Márquez, ¿de acuerdo? Es un neumático anti-Márquez. Si gana el Mundial, dice, bueno, si gana el Mundial, yo me parece que lo voy a escribir y todo. O sea, sí. El delantero nuevo, el análisis que hemos hecho, neumático anti-Márquez también, es que es brutal, ¿vale? Vale, Honda viene de 2007 hasta ahora, con una moto concepto totalmente a las antípodas, o sea, extremo total, que la gente entienda bien esta manera de explicarlo, que no exagero, es extremo opuesto totalmente a lo que hay ahora. O sea, lo que hay ahora, el camino, Honda estaba a la otra punta de técnica, ¿vale? De concepto ciclo, de geometrías, funcionamiento. O sea, han tenido que, en un año, en dos, cambiarlo todo para este reglamento, ¿de acuerdo? Las sprint races, carreras cortas que puede, aquí sí que por la salida, pero tampoco es un tema de neumático nuevo para él, ¿vale? O sea, Honda que va 2 pasos atrás, tiene que dar 2 pasos respecto al resto, o sea, todo en contra, José Márquez, ¿vale? ¿Lo va a sacar o no lo va a sacar? ¿Tú qué crees? Oh, Luis, es jodido, porque hay veces que lo que deseas es lo que quieres ver, y eso no debe ser así, ¿vale? Porque si yo lo pienso con el corazón, a mí me gustaría que lo sacara, ya te lo dije, por muchas cosas, ¿vale? Por todo, e incluso por el campeonato, sería bueno para todo, ¿vale? Y por respeto a todo lo que le pasó al chaval, bueno, y por un montón de cosas. Una cosa es lo que yo desee, y otra cosa es lo que yo veo. Y lo que yo veo lo tiene muy jodido, pero muy jodido. O sea, yo ahora mismo no pondría un duro, ni un duro. Es más, yo, si me obligaran a poner dinero, decir, no, tienes que poner dinero, te garantizo que pondría dinero, pues seguramente que por más de 2 o 3 pilotos antes que por Mar ahora mismo, para el año que viene. Y ya no te hablo de uno solo, ¿eh? Bueno, Mar conta, ¿no? Hablamos del paquete, ¿eh? No, de lo que hay ahora, tío, de lo que hay ahora, no por Mar, porque sea Mar, por la circunstancia donde está y cómo está con esa moto. Otra cosa es que esto estuviera como hace 20 años, ¿vale? Y dijéramos que ahora mismo estarían dándole vueltas a Suzuki y a Motegi cada día que hacen sol hasta el infinito. Que hiciera 50.000 kilómetros este invierno. O sea, me invento, ¿no? Algo, entonces es otra cosa. Pero con el desarrollo, o sea, es que ¿qué van a hacer de ahora a marzo? ¿Qué van a hacer? O sea, es que es muy difícil. O sea, yo no recuerdo a nadie que tuviera una moto de mierda, entre comillas,
y que para el año que viene aparecerá con una, o sea, ninguna marca fue así nunca. Ducati, oye, lleva 20 años. KTM fue poquito a poco, Aprilia fue poquito a poco, aún no llegó ninguna de ellas, ¿vale? Aún no llegó ninguna de ellas. Una ganó una carrera y las otras, bueno, también. Suzuki incluso tampoco fueron de hoy para mañana. Suzuki ya hace mucho tiempo que era una moto más o menos decente. Vale, este año es la peor moto del campeonato, no porque lo diga yo, porque lo dice la tabla, es la marca con menos puntos del campeonato. Ya está. ¿Vale? Y para añadir entonces, más... de ahí a ganar el mundial el año que, de ahí a ganar el mundial para el año que viene es muy heavy. Por eso te digo que si Mar lo quita, entonces sí que no sé, o sea, vamos a tener que hacer un especial, pero de la hostia. Y para más épica o más drama, o drama y épica si lo saca, el drama, Michelin el 24, no creo, el 25, quiere introducir otro neumático. ¿Te acuerdas aquello que comentábamos en el canal, no? De que si tú mejoras el trasero y tiene tanto grip, el delantero es al mismo tamaño, se queda corto, ¿no? O lo ensanchas, o lo engrandas, o lo endureces, ¿no? Eso, vale. Mira, se lo escuché además el otro día porque vale. Te vi un vídeo tuyo. Exacto. Sí, y aquí lo dijimos hace tiempo eso, ¿vale? Pero está previsto, ¿vale, José? Quieren aumentar el volumen, no sé bien lo que van a hacer, pero quieren agrandar ese neumático para que... Es que tú imagínate este reglamento ahora mismo, que le metas el 16,5 de Bridgestone ahora mismo, por ejemplo. Es que sería imposible adelantar ya. Serían tan pegadas solo las motos. Es que realmente, si ese Michelin delantero se lleva a cabo, va a ser horroroso el mundial, porque es que va... Escucha, eso lo pueden hacer, Luis. Lo pueden hacer con el 17. Eso sí, no. Te he puesto el ejemplo para que lo entendamos, ¿no? El 16,5 de Bristol, ¿no? Pero es que si ese neumático llega en el 24 o 25, es aún más anti-market eso, tío. Es que es brutal, ¿sabes? No, aparte, ¿sabes? Entonces van a hacer carreras muy aburridas, tío. Vamos a ver, el neumático, claro, muy aburridas entonces. Ya muy aburridas, sí, de verdad. Te digo, vamos a ver, el neumático delantero, ¿vale? Para que la gente más o menos se dé cuenta, bueno, mucha gente, los que tienen moto y pasión por las motos lo saben ya de toda la vida, ¿vale? Pues si os dais cuenta, los últimos, yo diría que 30 años, ¿vale? Han salido motos de todo tipo, motos que había de 125 caballos a casi 240 que hay ahora. Han cambiado los neumáticos, el de atrás, pero no tiene nada que ver. O sea, motos que llevaban 150 de atrás, motos de 1000 que llevaban un 150 o un 160 de atrás, han pasado a 200 que llevan ahora todas, 190, 200 todas, ¿vale? Todas, ¿vale? Y os preguntaréis, ¿y el delantero por qué coño sigue siendo de 120 igual que hace 30 años en todas? En todas. Pues por eso mismo. Si tú pones un neumático delantero, la Yamaha es del 91, me parece. O sea, ahora me parece creo que era el 91. La montaron un 130 delante. Aquella moto era inconducible, era imposible de meter en las curvas. Y todo el mundo después, no veréis ninguna por ahí, se homologó y le metían el 120 delante, porque aquella moto era inconducible. O sea, hacer una rotonda ligero con ella es entrar en la rotonda por este lado y salir abierto. Era inconducible. Entonces, meter más neumático, que es más superficie de contacto en el neumático delantero, lo pueden conseguir sin hacer más ancho el neumático. ¿Cómo lo van a conseguir? Pues subiendo el perfil, ¿vale? Si subes el perfil, cuando vas inclinado tienes más goma, ¿vale? O sea, tienes una llanta de 17 igual, pero digamos que en vez de tener un perfil 60, tienes un perfil 65, ¿vale? Que eso, bueno, en circuitos se hace muchísimo, ¿no? Correr con perfil de 65 en las 6, ¿vale? Y evidentemente con eso tienes más goma. Tienes más goma, pero encima con una llanta de 17, o sea, o una de 2, o bajamos a la de 16,5 para conservar, pues, más agarre, más superficie, pero una moto más o menos ágil, igual de ágil, pero si metes uno de 17 y subes el perfil, realmente lo que tienes es una rueda delante más grande, ¿vale? Con más perímetro. Evidentemente es una moto muchísimo menos, o sea, anti-mar totalmente, ¿vale? Es un tablón, sería un tablón, o sea, una moto muy difícil de cambiar. Sí, claro, exactamente. 17,5, claro. Mira, vamos a llamarle al neumático 23. O sea, que no sé cómo lo va a hacer. No sé cómo lo va a hacer, porque no dijo cómo lo hacía, dijo. No. Y yo me quedé rascando la cabeza y dije, a ver cómo lo vas a hacer. Porque no hay mucha más historia. No dijo más agarre, porque a mí si me dice, vamos a tener un neumático con más agarre, vale, te lo compro. Pero dijo más superficie de... A ver, ¿cómo lo vas a hacer? Porque, a ver, te acabo de dar las tres... A mí no se me ocurre más. Claro, evidentemente, es más agarre, pero claro.
Vamos a llamarle ese neumático el 17,5, ¿vale? 17,5 de momento, a ver qué pasa, a ver si lo acertamos, ¿vale? No, yo quiero que la gente, me acuerdo que hace un año, cuando abrimos el canal, antes de que se hablase de trenecito, la palabra trenecito no se ha dicho nunca en el ambiente de MotoGP. Me acuerdo que decíamos trenecito, el trenecito. ¿Cómo ves MotoGP? El trenecito, porque cuando llegó la Carcasa 20, las motos aún no habían evolucionado, estaban todas perdidas, pero cuando todo el mundo evolucionó con esa carcasa, es que fue un trenecito, ¿vale? Bueno, es el trenecito, ¿vale? Y si ese neumático se hace realidad el año que viene, el 25, ojo que estaríamos ante una situación de casi frenar a vida recta ya, porque tiras la moto ya. Es que vamos a estar más porcentaje después tumbados que recto, tendrán problemas con el trasero, tío. Después, y llegaremos a una evolución, claro, luego, no problemas, que parar, pero ¿no? será tan bestia el delantero que tendrás que irte ya puedo tener más empuje en el trasero, ya puedo, ¿sabes? Entonces, y será infinito, pero joder, sí, lo que acabarán rodando 10 segundos más rápido, pero las carreras serán una mierda. Hay que decir que la excusa de esto no es buscar esto del trenecito, es que no suba la temperatura, la presión, la presión, ¿vale? Y con eso quieren evitar la presión. Luego harán neumáticos más duros, decía Carmelo, oye, haz neumáticos más duros, como ha hecho Moto 2, ¿no? Que en Moto 2 al final, ellos mola porque las tres categorías las van controlando, ¿no? La gente dice, no, que metan en Moto 2, en Moto 3 motos más potentes. Bueno, pero luego van a pillar a la Moto 2. No, que Moto 2, entonces van ahí como... Ahora meten neumáticos más duros a Moto 2 porque lo preguntan, ¿no? Los pilotos, oye, con el tiempo que se hizo hace 3 años, es que eran otros neumáticos más blandos, ¿no? Claro. Entonces lo van endureciendo porque si no van pillando a las MotoGP. Entonces van haciendo ahí filigranas con los reglamentos para que una no deje en evidencia a la otra, ¿vale? O sea que está todo muy y bueno, de todos modos, Luis, meter más superficie de contacto en la misma moto y todo para que no suba la temperatura, bueno, pues tendría que razonarlo, pero no lo veo yo tan fácil, ¿eh? Porque tienes más superficie de contacto, tienes más rozamiento con el asfalto, evidentemente vas a tener más velocidad y más apoyo. Todo eso va en detrimento de más temperatura interior, más temperatura de carcasa, o sea que, no sé, habrá algo que no dijo y se trabajará en las carcasas, ¿vale? Con, bueno, materiales o algo que se nos va, porque no tenemos la información, ¿vale? Pero porque tengas más contacto, ¿no te va a subir la temperatura? No, eso no va a ser. José, gracias, ¿vale? Gracias. Hemos hablado de todo. Como siempre, te pregunto antes de salir, ¿te has dejado alguna cosa que creas del reglamento? Hemos revisado la gasolina. Tenía aquí, nada, los 12 litros tenía apuntados, que ya lo comenté. No, nada, lo demás ya me lo preguntaste tú, por lo tanto ya está. Vale, y una cosa, le pregunté a Jero, a un chico ingeniero que entró a hablar de aerodinámica, que entrará también mañana a hablar de Yamaha, le pregunté una cosa que me dijiste por privado, que no lo dijiste aquí, por el consumo de Ducati, del aceite, ¿de acuerdo? De consumir aceite, ¿eh? Se lo pregunté, le pareció muy interesante a Jero, dice que en Fórmula 1, bueno, explicó lo mismo que tú me explicaste. Si quieres os comento de qué va eso. Exacto, ahora me acordaba y como tú me lo dijiste a mí antes de nada, quiero ser justo también contigo y decir, oye, que a mí esto, José, me dijo que el tema Ducati, que venía a raíz del tema del debate de si Ducati corría más por el Desmo o por qué, tú me dijiste, ojo, que puede estar consumiendo aceite, quemando aceite. Sí, vamos a ver, eso es muy caro hacerlo, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que tal y como está Ducati da igual, hay que diseñar unos cilindros que, bueno, si quieres, me parece que te mandaron un día es una barbaridad, o sea, unos cilindros estudiados para dejar pasar. Cuando digo de consumir aceite, no hablamos de consumir aceite como si fueran a 2 tiempos, la cantidad es muy, muy, muy pequeña, ¿vale? No sé, en un Fórmula 1 me parece que eran 200 centímetros cúbicos, en un Fórmula 1, en una carrera de 2 horas, ¿vale? O sea, que es lo que está legal ahora, eso está permitido, ¿ok? Igual me pueden corregir porque igual este año cambió el reglamento, pero por ahí andaba la cosa, andaban sobre 200 centímetros cúbicos, ¿vale? O sea, en una moto con la mitad de motor prácticamente, ¿vale? Y en una carrera que dura 45 minutos, si hablamos de 70 centímetros cúbicos me parecería una salvajada, para haceros una idea de lo que estoy hablando de consumir aceite, ¿vale? Y 70 me parecería una barbaridad. Mira, eso se consigue porque cuando limitas el consumo de combustible, hay 2 cosas que a mí me llamaron la atención en las Ducati. El humillo blanco que echan, que ahora no se nota tanto, pero hace unos años, 3 o 4, cada vez que cortaban, se acababa la carrera, no sé, paraba alguno por un problema eléctrico. Cada vez que el motor giraba muy bajo de vueltas, evidentemente, no estás oxigenando el motor, ¿vale? No es un motor que abra válvula de escape, o sea, que con mucho flujo en el tubo de escape. Se queda como un 2 tiempos cuando cortas, ¿vale? Cuando paras.
echa más humo, más humillo, ¿vale? Que cuando vas andando a toda hostia. Pues me llamó la atención eso. Y luego me llamó la atención el botoncito, que muchas veces se le ve tocar. Bueno, en este caso se lo di a Peco en algunas veces. Y no lo toca todas las vueltas, porque no puede consumir aceite todas las vueltas, ¿vale? Y cada vez que lo toca, la moto corre un poco más, corre un poco más. Y cuando no consume, o sea, cuando tienes la gasolina limitada, ¿vale? El consumir aceite es muy interesante. ¿Por qué? El poder calorífico que tiene la cámara de combustión, que de lo que se trata es un elemento termodinámico, pues te ayuda muchísimo, pero muchísimo. Yo no sé si alguno de vosotros os rompió alguna vez el turbo del coche, ¿ok? Pero si no, creo que habréis visto alguna imagen por ahí. Hay una muy famosa de un coche de la Guardia Civil que me llama mucho la atención. Está haciendo autoencendido y los hombres mirando para el tubo de escape y dándole vueltas. Y si algún día os pasa esto, es tan fácil como meter quinta y soltar el embrague, ¿vale? Y por lo menos conserváis el motor. O si no, os vais a cargar el motor. Porque evidentemente, al que quitéis la llave de contacto, el motor sigue a toda hostia, a corte. ¿Por qué? Porque está entrando aceite a la cámara de combustión. Aceite caliente, ¿vale? Eso es tan combustible como el gasoil. Bueno, o incluso más. Entonces, esto es muy interesante. ¿Está prohibido en MotoGP? Pues no. Yo lo he buscado por ahí y no, o sea, no habla nada al respecto de esto, ¿vale? Igual que no hablaba nada al respecto de las alitas o de otras cosas. Es un vacío legal que puedes hacer. Hacerlo, ya os comento que es muy caro por el diseño de los cilindros y por lo que duran los pistones, ¿vale? O sea, es muy, muy caro. Entonces, pero yo hace tiempo que pienso que sí. Y no fue porque corría mucho, es por el humillo aquel, ¿vale? Por el humillo aquel que le veía salir de vez en cuando, que parecía que siempre iban a romper un motor, al final no rompía nunca, porque evidentemente no, es algo que tienes diseñado así. Y porque corre mucho. Y para mí, a ver, lo de correr mucho se puede hacer por infinidad de cosas, no tampoco por el sistema desmodrómico, ¿no? Ducati siempre llevó sistema desmodrómico en todas sus motos y su moto no corría un carajo, ¿vale? O sea, Ducati 916, por ejemplo, que de las primeras que tuvo refrigeración por agua, era una moto rapidilla, pero no daba miedo y llevaba desmodrómico. Las Ducati Panta, que yo ya andaba con ellas cuando tenía 18 años, pues eran motos, o sea, eran más estables que las japonesas del tiempo, eran muy divertidas en curvas, eran muy estables, el chasis era una virguería, pero no corrían, ¿vale? Y tenía un sistema desmodrómico ya entonces. Entonces Eran V2, no lo veo. ¿no? Los ducatistas, ¿no? Sí. Bueno, pero oye, V2, mira, la Honda que ganó el Mundial con Colin Edwards también era V2, ¿sabes? Y la quitaron en un invierno así por el vacilón aquel que le había dicho los Flamini, que dijeron, si Honda se cree que es tan fácil hacer una V2 y ganar el Mundial con ella, porque, a ver, Honda se había quejado de que tenían ventaja, ¿vale? Tenían ventaja en la cilindrada. De 2 a 400 estaba hecha, pero está cocinada para el peso. Claro, encima el peso, vale, yo te puedo comprar que las de 4 cilindros son de 750 y las Ducati podían ser hasta 1000, vale, y sí, no te diría que ahí Ducati tuviera ventaja, pero es que encima durante unos años las Ducati podían pesar 10 kilos menos. Ya es una más una, ¿vale? Ya son muchas cosas. Entonces, los japoneses se quejaron de ello, ¿vale? Y la contestación, entonces, de los Castiglioni fue, pues si Honda se cree que hacer una bicilíndrica de 1000 y ganar con ella es tan fácil, que la hagan. Ese invierno lo hicieron y al año que viene ganaron con Colin Edwards y la VTR SP01 o la SP02 y luego prácticamente se retiraron. O sea, no porque no, simplemente lo hicieron por una chulada, porque luego quitaron la RC45, que venía a sustituir a la 30 que ya estaba jubilada de tiempo, y con ella ganó Kosinski, en fin, y gente, o sea que aquello fue un capricho de Honda, hicieron un V2 para correr 2 años, ¿vale? Queda claro, José, lo del aceite, es un tema más que podemos poner aquí en la palestra, ¿no? Del ambiente MotoGP, sí. De si Ducati consume aceite. Que Jero, tengo por aquí a Jero en el canal, en el chat. La quema de aceite es útil cuando lo sabes hacer bien, obviamente. Es más denso que el gasoil, incluso, por supuesto, que la gasolina. Bueno, él también comentó algo y de esto estáis un poco en la misma línea, ¿de acuerdo? Y también si es un vacío legal del reglamento, pues lo pueden también hacer otros, entiendo, ¿no? Lo de la claro. lo de la trampa. Sí, lo que pasa es que mira, otros, mira, Luis, yo creo que ahora mismo, no sé KTM, ¿no? Pero por ejemplo, Yamaha, Honda, eso no, yo creo que no lo hacen
no porque sean más legales, ¿no? Simplemente porque no lo buscan, ¿vale? Yamaha no lleva buscando, no lleva buscando hacer el motor más rápido de MotoGP. Yamaha quiere ganar, ¿vale? Ducati empezó en el Mundial intentando hacer, sobre todas las cosas, el motor más rápido de MotoGP. Eso le costó 20 años sin ganar. Bueno, a lo margen de lo de Stoner del 2007, que eso fue un incidente por Bridgestone, ¿vale? Sacando eso, 20 años sin ganar. Por encoñarse en hacer, sobre todas las cosas, el motor más potente. Porque eso hasta Honda, en su día, que llegó al Mundial también diciendo, me parece que había una frase de Soichiro Honda, diciendo que no querían ni siquiera que ganaran el Mundial, solo querían que fueran las más rápidas y no se rompieran nunca. Eso le valía. Y hicieron las motos más rápidas. ¿Y qué hacían? Pues no ganaban una mierda. O sea, ganaba Yamaha, con Lawson, hasta que en el 92 hicieron un motor menos potente. Y a partir de ahí empezaron a ganar mundiales como chorros. Entonces, yo creo que ahí Ducati se equivocó, aunque ahora llegaron, ¿vale? Llegaron después de 20 años. Entonces, yo no creo que... quiero decir, ellos creo que lo usaron todo para tener el motor más potente. Y no creo que Honda esté haciendo eso y Ducati tampoco. Perdón, Yamaha tampoco. También el trabajo con Shell, tienen un trabajo con Shell. Shell para esas cosas es la real hostia, ¿vale? Bueno, ahí hay un montón de aditivos que te dan incluso los que compras en la calle. Eso, vaya por Dios, te dan igual 2 caballitos más o esas cosas, ¿vale? Bien hechos. O sea que hay un montón de cosas más que el sistema de desmoderamiento, tío. Muy bien, José, gracias, ¿vale? Seguimos hablando por privados, por WhatsApp, como siempre, nuestros audios que no falten nunca, y seguimos, ¿vale? Okay. Vamos haciendo temas y la semana que viene pues ya te llamo para otro y ya vamos pensando más vídeos, ¿de acuerdo, José? Muy bien. Gracias, saludos a Andrea. Venga. Y nos vemos, va, hasta luego. Venga, saludos a todos, adiós. hasta otro día, chicos. Luego, venga, José. chao. Bueno, si me seguís en redes, veréis que he puesto una foto, esta precisamente, ¿de acuerdo? Que es con mi amigo Benjamín Grau, ¿de acuerdo? Ayer pues estuve con él un rato, sabéis que siempre desde que lo conocí para el vídeo de Montjuïc con él, que hablamos con Manolo, ¿sabéis? Pues siempre he tenido una relación muy estrecha con él, nos llamamos cada semana, estamos en contacto siempre, nos hemos hecho muy amigos, ¿vale? Como con Manolo, igual. Entonces ayer, vamos a vernos un rato y tal, bajé a su casa y el bueno de Benjamín, que es una persona increíble, os lo digo, la gente que estáis de motos ahora, que no sepáis cosas de antes, preocuparos en buscar cosas de Benjamín. En el canal hay un vídeo de Benjamín Grau y es una persona espectacular, un piloto espectacular, ¿vale? Ayer, pues nada, como siempre que alguien tiene un detalle conmigo, a raíz de todo esto del canal también, él me hizo este pedazo de regalo, que lo tengo aquí, ya lo tengo en mi setup, que es este que está en la foto, ¿vale? Y el bueno de Grau me hizo este regalo con 3 fotos para él, ¿no? ¿Vale? La primera es en el TT, Isla de Man, en el año 17, que fue, con 72 años, con sus huevazos ahí, ¿vale? La segunda es cuando ganó el Gran Premio de España en Montjuïc, con esta Derby, ¿vale? Y la tercera es en Jerez, que es un salto que está como la moto levitando, ¿no? Saltando, ¿no? Que es en el circuito urbano de Jerez, ¿de acuerdo? Lo pongo por aquí, que se vea un poco mejor, ¿vale? Las 3 foticos con la dedicatoria de Benjamín Grau, que es otro de los objetos que voy a poner en mi setup, en este setup de aquí, tan maravilloso que tengo, que me está quedando súper guay, ¿vale? Junto con su casco, el casco de Grau, que es uno de mis ídolos ya, básicamente, junto a otros que tengo por aquí, a Kocinski, a Joan Lascorz y a Jean-Michel Bail, ahí con la CR500. Pues otra más para mi setup. Y los que me habéis pedido que el rayo tiene un rayo aquí, pero como ya no me caben tantas cosas, pues voy eligiendo, ¿vale? Pues no tengo el rayo. Prefiero tener las fotos de Benjamín que no el rayo de él, ¿vale? Sí, brutal, Grau. Y Min, si estás viendo el vídeo, pues un abrazo como siempre. Sabes que te parece un montón y que es una gran persona que te admiro mucho, ¿vale?